Vivimos tiempos difíciles, complejos, inciertos, en todo el planeta. Y lo difícil es responder a la pregunta, ¿qué es lo que habría que hacer? Quizá para dar una posible respuesta, te voy a proponer que hagamos un viaje lejos en el mapa, hasta Etiopía, y lejos en el tiempo. Vamos a retroceder 3,5 millones de años a la región de Afar, donde vivió el Australopithecus afarensis, es decir, un simio que vivió en el África austral, en el África meridional, en la zona de Afar. Te sonará más el nombre de Lucy, que es el que le dieron los paleoantropólogos que encontraron el fósil del esqueleto de una hembra de Australopiteco que vivía precisamente en esa zona. En su momento se le consideró el más antiguo antepasado del Homo. En cambio, ahora sabemos que no. Más bien podríamos decir que es una prima muy lejana. Medía apenas 1 metro, no tenía lenguaje, muy posiblemente todavía no construía herramientas, pero ya tenía una importante encefalización. Es decir, su cerebro tenía 450 centímetros cúbicos, que ya son 50 más de lo que tiene un chimpancé contemporáneo. No obstante, lejos todavía de los 1350 centímetros cúbicos de media que tiene nuestro espacio craneal. Un grupo de sus congéneres fue hallado en un yacimiento en Harar, el yacimiento AL333, que tiene la peculiaridad de que tiene entre 13 y 14 especímenes, incluidas crías, de Australopiteco. La cuestión es que murieron todos a la vez. Y hay diversas teorías para explicar este fenómeno, pero quizá la más interesante, por supuesto, es la que defiende Agustín Fuentes, primatólogo de National Geographic y profesor de la Universidad de Notre Dame, es que murieron todos porque tuvieron un comportamiento especial. Imaginemos la escena. Este grupo numeroso de australopitecos caminan por la zona. Digo caminan porque tenían ya locomoción bípeda, en eso también se parecían ya a nosotros. Y les ataca uno o varios felinos gigantescos, enormes, como el Dinofélix o el Megantereon. Los leopardos y tigres dientes de sable, como los conocemos habitualmente. En lugar de salir despavoridos, corriendo en diversas direcciones para salvarse, tomaron la decisión de hacer frente a la amenaza de una manera integrada y conjunta. Claro, eso les costó, si no a todos, al menos prácticamente a todos, les costó la vida. El darwinista desorientado pensará que esa es la razón por la que los australopitecos se extinguieron, porque no fueron suficientemente inteligentes y morían por este tipo de razones. Nada más lejos de la realidad. Los australopitecos fueron no solamente una especie de gran éxito, vivió más de 1 millón de años sobre este planeta, nosotros no tenemos ni 200.000, y además dio lugar a una diversidad de especie que permitió ese proceso progresivo de hominización. Y aquí está la clave a nuestra pregunta. ¿Seremos capaces los Homo sapiens del siglo XXI de hacer frente a las amenazas que tenemos de forma conjunta, de forma integrada, como lo hicieron estos hominini del Plioceno? Porque los retos que tenemos son globales. Estamos hablando de desastres naturales, hiperpoblación, desertificación, falta de agua, hambre, pandemias, cambio climático. O iremos cada uno a nuestro objetivo particular. Mientras me venga bien a mí, va bien. ¿Seremos capaces de ser suficientemente inteligentes como para aplicar nuestra inteligencia al beneficio común, al beneficio que tenemos que obtener como especie?
Seguramente ha llegado el momento de la conciencia planetaria que reclama un historiador del futuro como Yuval Harari, de la identidad de especie de la que lleva décadas hablando el filósofo Edgar Morin como un pilar del aprendizaje y de la enseñanza de nuestros tiempos, de la conciencia crítica de especie que defiende un paleoantropólogo y arqueólogo como Eudald Carbonell. Quizá sea el momento de aspirar a esa ética universal que propone el movimiento inspirado por el teólogo Hans Kuhn, o de la acción global para el reequilibrio de la naturaleza que nos sugiere un biólogo como Fernando Valladares. Las creencias, las costumbres, las ideas, las fronteras, las banderas, los patriotismos, los himnos, nos ayudan a reforzar la cohesión de grupo, de grupos pequeños, las culturas. Nuestra especie se nutre de esas culturas, pero a veces todos estos elementos nos pueden alejar de revisar nuestra agenda global común. Somos una especie muy joven sobre este planeta y si queremos sobrevivir como especie vamos a tener que revisar nuestra agenda global común y lo vamos a tener que hacer con conciencia de especie. La pregunta sería, ¿y en la crisis vas a ver una oportunidad, pero una oportunidad para tu propio beneficio o una oportunidad para el beneficio de la especie, para el beneficio de todos?